Hola, bienvenido, bienvenida. Estás a punto de ver un mensaje de nuestra comunidad. Deseamos que este mensaje sea lleno de bendición para tu vida y que Dios hable a tu corazón. Te invitamos a quedarte hasta el final. Primero que todo, me voy a presentar para las personas que tal vez no me conocen, porque no supongo que todos me conozcan. A mí me dicen Baldito, pero mi nombre real es Esteban Valdebenito. Por si se lo preguntaban, no soy Mario Guerrero, ya todos me lo han dicho. De verdad, en todos lados me dicen, ¿tú eres? No soy Mario Guerrero. Y tengo 23 años y aún vivo con mis papás, lo cual a veces siento que es un poco una presión. Hace mucho tiempo vi un TikTok de una niña que decía que había conocido a un chico, tenía 24 años y no se había independizado y ella no lo podía creer. Yo como así, haciéndome loco, mirando para cualquier lado. Porque sí, muy chico, la verdad. A veces la sociedad no nos pide mucho, siento yo. Y bueno, para que también me conozcan un poco más, yo vivo con mi familia. En mi casa somos cuatro personas, mi papá, mi mamá, mi hermano chico, que se llama Benjamín, y yo. Mi hermano nos llevamos como por 4 años. Yo soy el mayor. Eh, y sí, no somos una familia perfecta. Eso es como lo que más les podría asegurar, la verdad. Pero sí somos una familia muy real, siento yo. Con nuestras historias, con nuestras diferencias y también nuestro modo de querernos. Según yo, a veces somos bien dramáticos para nuestras cosas, pero yo creo que en todas las familias hay una cuota de dramatismo que se tiene que cumplir, sí o sí. Em, Pero estoy seguro que en el fondo de nuestro corazón nos amamos. Creo que eso es lo importante y lo esencial. Y bueno, a mí, por cosas de la vida, amigos, me tocó ser el hermano mayor. Y eso es todo un mundo. El primer hijo en la vida de los papás siempre es el mayor desafío. Por un lado, todo es nuevo, no hay una experiencia previa y cada etapa se aprende sobre la marcha. Siempre con esa presión, yo creo, de hacerlo bien, es el primer hijo. Y a mi parecer, según mi punto de vista, yo siempre he considerado que el primer hijo es el sujeto de experimentación, siento yo de los papás. Siento que es como el conejillo de Indias o el ratón de laboratorio para aprender, ¿cierto? Con uno, los papás aprenden a ser papás y con todo lo que eso implica. Con uno aprenden a distinguir muchas cosas, una urgencia real de tal vez un problema que se va a solucionar solo. Aprender cuando, no sé, un llanto es por hambre o tal vez por sueño. Y algo también muy importante, aprenden a poner límites y también a generar hábitos. Y la verdad que es una tremenda labor, chiquillos. Yo me saco el sombrero por mis papás porque en realidad no existe un manual para ello. Si bien hoy en día como sociedad tenemos muchas más herramientas que están disponibles y tenemos mucho mayor acceso a la información, ciertamente no existe esa guía mágica de 10 pasos para tener al hijo perfecto. Y muchas veces es ensayo y error. Y mi infancia se parece un poquito a esto, amigos. Yo, como primer hijo de mis papás, recibí muchos cuidados, muchos por parte de ellos. Incluso creo que más de los que debía tener, si soy muy sincero. Pero es obvio, ellos no tenían ni la menor idea de cómo criar a un hijo. No venía con un manual debajo del brazo. Todo era nuevo para ellos, las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras fiebres y también las primeras desobediencias. Y cada cosa ellos aprendían sobre la marcha. Y sí, hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían en ese momento. Pero sí es cierto que muchas veces sí fueron sobreprotectores conmigo, incluso más de la cuenta, porque claro, el miedo a equivocarse con el primer hijo es demasiado. Y,
Y mi infancia empezó a moldear como un poco de esa forma, siento yo. Amigos, yo era el niño que siempre, al lado que fuera, a cualquier lado que fuera, yo estaba de punta en blanco, señores. Siempre bañadito, siempre olorosito ahí para las chiquillas. Eh, yo creo que ese fue mi mejor momento, siento yo. Yo creo que fue mi prime, por así decirlo, de verdad. Para todos lados que iba, iba tremendamente encachado. Eh, de pequeño siempre entendí que la presentación personal era muy importante. Y amigos, yo no me podía ensuciar, pero por ningún motivo. Por ningún motivo. De hecho, yo no sé lo que es jugar con tierra, amigos. Como a ese nivel, yo no tengo nada de calle. Nunca supe lo que era jugar con tierra porque nunca pude, nunca me dejaron. Y yo crecí dándole mucha importancia a eso. Con decirles que una vez, cuando yo era chico, y yo creo que esto fue cuando tenía 4 o 5 años, estábamos en una junta familiar y típico momento en que se reúnen todos los tíos a conversar. Y no sé si esto sea en sus familias, pero en mi familia siempre los tíos son como lo más pesado, los que te tiran la talla, los que te molestan, pero siempre como en la buena onda, ¿cierto? Y yo fui muy chico a ellos, muy preocupado, eh, y llorando, claro, porque yo me había mojado la polera. Tenía como una pequeña mancha de agua acá, y yo estaba llorando, amigos. Y mis tíos me preguntaban, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y claro, yo muy preocupado, pensando, no sé, que me había roto algo, un brazo, no sé. Y yo les dije, no, me mojé la polera y mi mamá me va a retar. Y eso, amigos, hasta el día de hoy me lo recuerdan. Y a ellos les da de hecho mucha risa, porque en realidad no era algo tan grave. Pero yo siempre crecí con esa idea de que sí, era muy importante. Y yo siempre tenía que estar muy limpio, no me podía ensuciar, no podía hacer nada de eso. Y este hecho es muy importante y nos comienza a dar un poco luces de cómo yo estaba empezando a entender la vida, a ver cómo al parecer funcionaba esto. Amigos, cuando yo empecé a ir al colegio, también continuaban las exigencias. Yo tenía tipo 6 o 7 años. Y amigos, el protocolo fijo todos los días de lunes a viernes era: yo llegaba del colegio, me sentaba en la mesa del comedor, sacaba todos mis cuadernos de la mochila y con mi mamá, uno por uno, revisábamos todos los cuadernos a ver si yo tenía alguna tarea. Siempre, siempre, siempre fijo. Y después, recién de terminar todas las tareas, yo ahí podía o descansar o comer algo o almorzar. Como a ese nivel, amigos, de, de estrictos, por así decirlo. Y si bien, por un lado, fue muy bueno, porque siempre crecí de muy pequeño con un sentido de responsabilidad, que me ha servido en todo, en el estudio, en el trabajo y en general en la vida. También sí es cierto que esa misma responsabilidad hizo que yo fuera autoexigente conmigo. No me permitía fallar, amigos, por ningún motivo. O, o mejor dicho, cuando fallaba, me castigaba. Eh, porque tal vez cualquier persona podía hacerlo menos yo. Y siempre viviendo con un sentido de yo debo hacer más, porque es mi obligación hacer más. Si me sacaba un 6 amigos, terrible, ¿por qué no fue un 7? Si hacía algo bien, pensaba que debía hacerlo mejor. Y si alguien me decía gracias por algo, eh, yo en realidad no lo agradecía porque sentía que en realidad no era suficiente. O que en realidad era lo que yo debía hacer y no estaba haciendo nada extraordinario. Eran mis obligaciones nomás. Era lo que se debía hacer. Claro, también me nombraban todos los útiles escolares y también pobre que yo perdiera uno. Y siempre fui así, como alguien muy correcto, muy ordenado, porque así hay que ser al parecer en la vida. Fue lo que me enseñaron y así es como fui moldeándome, ¿cierto?
Y bueno, ahora la historia de mi hermano menor es todo lo contrario a la mía. Todo, pero todo lo contrario. Amigos, mi hermano disfrutó de todos los beneficios que podía tener un hermano mayor, con el cual ya los papás pudieron equivocarse y aprender. Entonces con él, mis papás pudieron relajarse mucho más, la verdad, con su crianza. La infancia de él no fue tan estricta, sino más permisiva. Nunca hubieron muchas reglas para él. Y las exigencias siempre eran mínimas en lo que fuese. Si se ensuciaba, no pasaba nada. Si en algo no lo cumplían, está bien, el más pequeño. Tenemos que cuidarlo, ¿cierto? En la familia está como eso de siempre cuidar al más pequeño. Ya tuvimos un hijo en donde aprendimos a hacer estas cosas y sí, puede ser que tal vez nos hayamos pasado un poco. Entonces con este hijo no vamos a ser tan estrictos, vamos a ser un poquito más flexibles con él. Por ejemplo, mi mamá siempre me dice que cuando chico, yo si me quedaba dormido y no me había lavado los dientes, a mí fijo me despertaba y me tenía que ir a lavar los dientes. En cambio, con mi hermano no pasaba mucho eso. Si él se quedaba dormido en la noche y no se había lavado los dientes, está bien, no hay que despertarlo. Es el pequeño. Y no hay que ser tan estricto, ¿cierto? Porque claro, ya aprendieron con uno, pues. Entonces, fue un patrón, amigos, que yo empecé a repetir toda mi vida. Y, y claro, muchas veces no lo entendía, la verdad. Yo siempre crecí viendo, amigos, como a él se le permitía todo, pero por alguna razón, a mí no. Siempre crecí como con ese peso sobre mis hombros, con una responsabilidad mayor que al parecer tenía que tener de ser alguien que da el ejemplo y que no puede fallar, porque atrás viene gente de ti y te está viendo todo lo que estás haciendo y no te puedes permitir eso. Creo que es un poco el mal de los hermanos mayores y tenemos que hacerlo bien porque nuestro hermano chico nos está mirando y está repitiendo todo lo que hacemos. Y, y a mí no entendía, de verdad que no entendía por qué a mí se me exigía todo y a él nada. Eh, no entendía por qué él sí tenía esas libertades. Eh, y todas estas cosas cuando grandes también se fueron replicando. Y yo veía con mi hermano nunca tenía ese sentimiento de no querer desilusionar, pero yo sí lo tenía. Y tenía miedo a desilusionar. Siempre era muy complaciente. Y mi hermano no, y no entendía por qué. Yo sentía que él sí debía ser así, por todos los errores que cometía, a pesar de todas las cagadas que se puede haber mandado, como se dice en buen chileno. Porque sí, fueron las mensas cagadas y fueron hartas durante toda su vida, y yo no entendía por qué a él sí y a mí no. ¿Por qué nunca le decían nada a él? Nunca hubo un reto severo o medidas drásticas. Y de verdad que en mi mente no lo entendía. Decía, pero si yo estoy haciendo todo bien. Yo soy alguien ordenado, soy alguien correcto, cumplo con mis estudios, me saco las mejores notas, estoy yendo al colegio, nunca falto, me porto bien, soy respetuoso con los adultos, me como toda la comida. Y no entendía por qué él, a pesar de no hacer todo eso, lo seguían queriendo igual. No entendía por qué el trato era el mismo y por qué siempre al final del día él sí tenía un perdón, un abrazo o algún acto de misericordia que lo hacía eximirse de todo sin ninguna culpa. Y amigos, yo viví mucho tiempo así, en esa dinámica tal vez con él, con mis papás, eh, nunca entendiendo el por qué a mí se me exigía tanto, por qué yo sí tenía que cumplir. ¿Y por qué él no?
Si finalmente yo también soy hijo. Y nunca lo entendí, la verdad, por mucho tiempo. Y la verdad, amigo, es que vivir así, y lo digo por experiencia, sé que te puede llenar de tal vez sentimientos que no son muy agradables o placenteros, como el resentimiento, la, la envidia, cosas que en el fondo uno siente que no son buenas y algún sentimiento raro de injusticia ante lo que estaba pasando. El, el ver de por qué yo tenía todas estas responsabilidades, yo nunca las pedí, a nadie se las pedí, pero por alguna razón me las dieron de forma muy gratuita, solo por nacer primero. Ya tenía que cumplir, ya tenía que responder, tenía que tener responsabilidades. Y, y fue muy duro, amigos. Creo que estas cosas sí te van desgastando por dentro. Cuando vives toda una vida así, siempre comparándote, siempre diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué él sí y yo no? Si yo hago todo bien, yo siempre cumplo, siempre hago. ¿Por qué recibimos los mismos tratos? ¿Por qué la cosa no es pareja al parecer? La contienda es desigual, compañero. Eso sentía yo, amigo. Y sí me fue, creo que de alguna forma, eh, pudriendo por dentro, en mi corazón. Y yo quiero preguntarles ahora a ustedes, amigos, ¿alguna vez han vivido algo parecido? ¿Alguna vez se han sentido así, como alguien que siempre trata de hacer todo lo correcto, de obedecer, de no cuestionar, de hacer lo que se supone que debemos hacer y, y se han llenado de estos sentimientos, como de injusticia, como de que la cosa no, en realidad no es pareja, a pesar de que rindamos y cumplamos? Los voy a leer un poquito. Para mí me pasa exactamente lo mismo. Hasta el día de hoy me siento así. Lo estoy viviendo ahora y toqué fondo. Gracias por eso, amigo. Gracias por ahí, por escribir en el chat. Y creo que esto nos puede pasar a todos, amigos, independientemente si seamos el hijo mayor de nuestra familia. Esto igualmente nos puede pasar y no estamos libres de eso, lamentablemente. Eh, Porque lo he visto y muchas veces en nuestros contextos religiosos, donde tal vez podemos ser una persona que pasa toda su vida en la iglesia o tal vez ejerciendo el cristianismo y por alguna razón parece que nos volvemos personas duras con el resto. Nos sentimos por alguna razón con una superioridad moral frente a los demás, porque nosotros sí obedecemos, porque nosotros sí cumplimos, sí intentamos no fallar, sí servimos. Como si permanecer en la iglesia y hacer todo eso nos diese el derecho de poder juzgar a quien sea, como si nuestra obediencia y nuestro buen comportamiento nos diera algún superpoder para juzgar al resto. Y estoy seguro que el resultado es el mismo. Una vida llena de resentimiento. Y lo sé y lo he vivido. Y por favor, no quiero que crean que esto es una funa a mis papás, ni mucho menos. O sea, yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía todo esto. Y yo en realidad recuerdo mi infancia con mucho amor, con mucho cariño. Eh, porque sé que todo lo que hacían en realidad nació desde el cuidado, desde el querer protegerme, ¿cierto? Y dieron todo lo que sí con lo que podían, con lo que tenían.
Y entiendo que también todo se fue dando sobre la marcha. Y, y a pesar de eso, puedo ver hacia mí mismo y decir, vaya, creo que he estado viviendo mucho tiempo así, comparando, eh, siempre sintiendo que no era suficiente todo lo que hacía y, y todo lo que podía llegar a ser, creo que no era merecedor de tal vez un perdón, un abrazo. Y, y me hundí en una tristeza, amigos, pero no me estaba dando cuenta. Y eso es lo más brígido de todo esto. Y hay una historia en la Biblia que se parece, pero demasiado a esto. Así que saquen sus Biblias, porque vamos a ir al libro de Lucas, Lucas, capítulo 15, versículo 11. Me avisan cuando lo tengan, porfis. En el chat o si quieren prender su micrófono. Lucas, Ya. ¿cuánto? Lucas 15, versículo 11. Ahí si lo tienen, ¿me pueden avisar? Please, 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 please. Ya. ¿Lo tienen? ¿Están? Listo. Ya, súper. Súper, súper. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre del capítulo o el nombre de esa parte del capítulo? Parábola del hijo pródigo. Ya. Muy bien. ¿Alguien tiene otro nombre o todos tienen la parábola del hijo pródigo? Parábola del hijo perdido. El hijo perdido. Parábola de La la mía oveja dice, perdida. la Súper. ¿Qué mía será de los dos? dice, el hijo que se fue. ¿El hijo que qué, perdón? Ay, no escuché ahí. Ya, amigos, Historia de esta los dos Que se hijos. fue. de los El dos hijo hijos. que Súper. se fue de la La casa. parábola del hijo pródigo. Ya, muy bien. Muchas gracias, amigos. Eh, la parábola del hijo pródigo. Y amigos, les confieso que estaba muy indeciso sobre hablar de esta parábola. Es una parábola que no le tengo miedo, le tengo respeto, la verdad. Porque, amigos, la parábola del hijo pródigo es un texto maravilloso. Diría que es uno de los más profundos del Nuevo Testamento y tiene una riqueza teológica y pastoral tremenda. Tremenda, tremenda. De verdad que yo la veo con mucho respeto y no estaba como muy seguro si hablar sobre ella, pero me atreví. Me atreví. Y para darles un poco de contexto sobre la parábola del hijo pródigo, aquí Jesús responde con tres parábolas seguidas a algunos fariseos que parece que murmuraban en su contra. Primero tenemos la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Que también la conocemos, muy famosa. Tenemos la parábola de la moneda perdida. Y por último, la parábola del hijo pródigo. Que en realidad, aquí como ya hemos visto, debería llamarse la parábola del Padre bueno o misericordioso, ya que el Padre es el esencial y el centro de esta historia. Eh, y vamos a leerla con mucha atención. Ya. Lucas 15, 15, versículo 12. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era, y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero que lo dejemos hasta acá, por un segundo. Amigos, esta historia todos la conocemos y es una historia hermosa, que nos habla del carácter y el corazón del padre, que recibe a su hijo, que se había ido, pero que decide volver. A pesar de todas las embarradas que se puede haber mandado y que fueron feas, el padre ni siquiera lo cuestiona, amigo. Ni siquiera le dice por qué te fuiste, qué pasó, por qué vuelves. Todo lo contrario, el padre lo abraza, lo dignifica al pasarle ropas, y si, por si no fuera poco, celebra con él su regreso. Esto es hermoso, amigos, y precisamente nos habla de eh, cómo entiende Dios el amor, siento yo. Pero ahora quisiera que prestáramos especial atención a la siguiente parte de esta historia. Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por hacerle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, pero jamás, y nunca, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero me perdí. Ah, ya. Entonces, él dijo, ¿para cuándo vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras? Has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, y esto es hermoso, amigos, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Eh, y por esta vez, amigos, quiero que nos centremos en esta parte de la historia. Creo que este personaje del hermano mayor calza muy bien con todo lo que hemos venido hablando. Primero, tenemos que prestar atención a la reacción de él. Cuando le dicen, tu padre ha venido y ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido a tu hermano bueno y sano. ¿Y cuál fue la reacción de él? Se enojó y no quería entrar. Amigos, cuando le cuentan esta noticia, no hay alegría en él. No hay gozo por el regreso de su hermano. De hecho, todo lo contrario. Hay una especie hasta de rechazo. No puede creer que su hermano,
el que se ha gastado toda la herencia, que ha abandonado el seno de su padre, que se ha mandado cualquier embarrada, le vayan a realizar a él una fiesta. Pero es que la cosa no tiene ningún sentido por donde la veas. Él no podía entenderlo. Y podemos ver, amigos, aunque tal vez no nos hayamos dado cuenta, una persona resentida, una persona en realidad triste, orgullosa, severa, que en realidad estaba escondida en la obediencia, en el buen actuar, ¿cierto? Y amigos, esto es crucial de esta parábola y es muy importante. Nos damos cuenta de que en realidad el hermano mayor también estaba perdido. No no se había ido como el hijo menor, y se marchó de la casa en busca de libertad y felicidad y no saber de nadie más, sino que también se perdió el que se decidió quedar en la casa. Aparentemente hizo todo lo que un buen hijo debía hacer, ¿cierto? Pero interiormente, amigos, él también se había ido lejos de su padre. Trabajaba muy duro, todos los días. Cumplía todas sus obligaciones. De hecho, no, dice la parábola que se encontraba en el campo, de seguro trabajando, cumpliendo sus obligaciones. Pero creo que cada vez más, amigos, era más desgraciado y menos libre. Y su enojo y su envidia creo que son la prueba de su esclavitud. Amigos, este extravío del hijo mayor es mucho más difícil de reconocer, porque no es notorio, pasa desapercibido, pero el juicio, la condena, lo exponen por completo. Esta, esta incapacidad de compartir la alegría del Padre es debido a un corazón lleno de resentimiento, de todas estas cosas que hablamos. Amigos, el hermano mayor se ha vuelto un extraño dentro de su propia casa. Y, y esta también es mi historia, amigos. Yo era este hermano mayor, calcadísimo, tal cual. Estaba en casa, había hecho todo lo correcto, todo lo que debía hacer. Pero en mi corazón, amigos, estaba lejos. Estaba lejos y cada vez siendo más triste, eh, más desgraciado, la verdad. Es exactamente lo que yo viví por mucho tiempo y no me había dado cuenta. Me había convertido, amigos, en una persona intransigente y muy jugadora con el resto. Amigos, el hijo mayor también necesita ser encontrado y también necesita ser llevado a casa. Pero no todo es malo. No todo es malo y tenemos una buena noticia, que es que tenemos al Padre. Amigos, el Padre es crucial en esta historia, porque Él corre al encuentro no solo del hijo menor, sino también del mayor. Corre al encuentro de los dos y es muy hermoso porque el texto lo dice, Él sale a buscar al hijo mayor, corre al encuentro de los dos, quiere que ambos participen de la celebración. Él también quiere que el hijo mayor se siente en su mesa y participen de su alegría. Y es muy hermoso, amigos, porque eh, el texto dice que el padre le ruega que entrase. No lo obliga ni siquiera, amigos.
Ni siquiera le ordena que tiene que entrar. Se lo pide, porque el amor de Dios es así. Es un amor libre. Y está en la decisión de uno tomarlo o no. Pero siempre está disponible. Y siempre Dios corre a nuestro encuentro. No depende de nosotros, amigo. No depende de nuestro arrepentimiento, ni siquiera de los caminos que tomemos. El Padre también sale por nosotros, a pesar de que tal vez no nos hayamos perdido. Y amigos, la parte que más me vuela la mente de esto es que el Padre es igual y parejo con los dos. Él, él ni siquiera le dice al hermano mayor, pero ¿por qué me dices esto? Si tú te criaste conmigo, ¿por qué tienes esa actitud? Si tú eres mi hijo también. Ni siquiera se lo reprocha, nada, amigos. Lo único que hace con los dos es reafirmar el vínculo. Y le dice algo precioso, le dice, tú siempre estás conmigo. Amigos, esto es hermoso, esta es una declaración de amor incondicional que elimina cualquier posibilidad que tengamos de creer de que el hijo menor era más amado que el mayor. No, no es así. Ambos son amados por igual y es maravilloso. Y continúa el padre diciéndole algo precioso, dice, todo lo mío también es tuyo. Amigo, no sé si puedo encontrar una afirmación más clara del amor sin límites que tiene el padre por el hijo mayor. Amigos, el padre ama sin reservas a sus dos hijos por igual. Cada uno tiene su lugar en la casa del padre. Y con esto se elimina cualquier rivalidad o competencia. Y ambos se rinden al amor del padre. Eh, Siempre se ha dicho esta frase, que no me acuerdo muy bien cómo era, que dice, Dios no tiene preferidos ni favoritos, una cuestión así. Y siempre he estado como muy en contra, porque es como, no, Dios no tiene ni elegidos ni favoritos. Solo tiene hijos que ama con todo su corazón. Y aquí lo podemos ver. Y amigos, en el momento en que nosotros entendamos eso, se va a traducir en cosas muy concretas, en vivir una vida con más gratitud y desde la confianza que tenemos hacia el Padre de que también nos quiere en casa, que no necesitamos compararnos, no necesitamos compararnos con el que se va, con el que la embarra una y otra vez y no entendemos por qué siempre se le perdona. Amigos, a nosotros igual, aunque hagamos todo bien, aunque siempre estemos ahí, nosotros también tenemos ese amor del Padre. Aunque a veces sintamos que no está ahí y que no lo veamos. Amigos, de algo estoy seguro y es que Dios nos busca. Irá a cualquier parte para encontrarnos. Seamos el hijo que seamos. Nos ama y nos quiere en casa. Y no descansará hasta que nosotros estemos con Él. Pero ojo, solo si nosotros queremos. Solo si es que tú dejas que Dios te encuentre. Y ahí lo importante. Y confío, amigos, de que esto nos hace bien y nos hace vivir una vida con más gratitud y alegría. Y desde la confianza que tenemos. Y no empezar a mirar todo desde la comparación, desde el por qué yo no, por qué él sí. Sino que nos rendimos al amor del Padre. Y, y también tenemos la opción de reafirmar nuestro vínculo con Él. Decimos, sí, yo soy tu hijo. Amigos, siempre tenemos la opción de elegir. Siempre, siempre. Porque Dios nos ha animado a volver a casa.
nos ha dicho con un tono lleno de amor a todos nosotros: tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Amigos, esto es hermoso y me vuela la mente, de verdad que sí. Y creo que también tenemos una tarea también sobre esta parábola, si no es ver también el carácter del Padre, ¿cierto? Que finalmente sabemos que somos el hijo mayor, el hijo menor, pero sí tenemos que actuar como el Padre, ¿cierto? Actuar con esta misericordia frente a los demás. El poder recibirlos a quien sea y no preguntar nada, sino saber que nosotros estamos ahí. Y eso es algo muy hermoso, amigos. Y de verdad que al entender esto yo siempre o sea, no siempre, pero hace un buen tiempo que lo he venido reflexionando, porque sí ha sido parte de la historia de mi vida, amigos. Yo siempre he sido este hijo mayor y el enterarme de esto fue tan liberador, fue tan hermoso y de verdad que cambió mi vida por completo. Cambió el cómo yo me entendía a mí y entendía a Dios y cómo era nuestra relación. Y ya no me comparaba más con la relación de mi hermano, tal vez con Dios, sino que me sentí plenamente amado. Y espero que con este pequeño mensaje que les dejé hoy, también se puedan sentir así. Dios los va a buscar. Ahora la cosa es si ustedes quieren que los encuentre, a ella el desafío. Amén. Amén. Y para terminar, amigos, para terminar, y antes de orar, me gustaría dejarlos con unas preguntitas para que analicen en la semanita, amigos. Ustedes, como saben, sí tenemos nuestra prédica, pero amigos, esto lo tienen que meditar, reflexionar, cuestionar lo más que puedan, siento yo. Y le dejé unas preguntitas para que se tomen su tiempo. No necesito una respuesta rápida, sino que una respuesta creo que sincera con ustedes mismos también. Y se las voy a dejar acá. Ya, la primera preguntita es: ¿puede el hijo mayor que está en mi interior volver a casa? Esa es la primera. Después se la voy a enviar al chat de la casita para que también ahí las puedan tener. La segunda es: ¿estoy dispuesto a ser encontrado, aunque eso signifique reconocer que también estaba perdido? Y la última, amiguitos. Eh, ¿Cómo empiezo a vivir desde la gratitud y no desde la comparación? Esas son las tres preguntitas que espero que se puedan hacer, amigos, que las reflexionen, tómense todo el tiempo para responderlas, órenlo, eh, y espero que puedan llegar a buenas conclusiones, a conclusiones que les hagan sentido y que por sobre todo sientan paz en su corazón. Creo que eso es lo fundamental. Y yo creo que cuando tomemos una decisión o lleguemos a una conclusión de lo que sea, eso nos da paz, nos da tranquilidad a nuestro corazón. Creo que por ahí va la respuesta.